Bueno chicos, el tema que vamos a desarrollar ahorita es la teoría de conjuntos. Tenemos que definir lo que es un conjunto. Bien, un conjunto es una colección o agrupación bien definida de objetos de cualquier clase, ¿no? Si lo llevamos a un campo general. Estos objetos que forman un conjunto son llamados miembros o más comúnmente encontramos la denominación de elementos, ¿no? Sería elementos de un conjunto. Entonces, para sintetizar, la definición de conjunto sería la agrupación definida de elementos. Por ejemplo, en la figura que vemos acá, vemos un conjunto de personas, ¿no? Ahora, si seguimos con la misma lógica, la representación gráfica, ¿no? del conjunto de personas sería así como ven acá, ¿no? Delimitar, ¿no? Los elementos que forman el conjunto de personas denominado A, y si deseo graficarlo no, si deseo expresarlo por notación, sería así, ¿no? El conjunto de A es igual a entre llaves y colocar cada elemento que contiene este conjunto A de personas. Acá tenemos también otro ejemplo. Si tenemos una gran cantidad de elementos, podríamos agruparlos por ciertas características, ¿no? Por ejemplo, podemos sacar de este conjunto de elementos un conjunto de frutas, otro conjunto de vocales y otro conjunto de, por ejemplo, artículos de oficina, ¿no? La notación. Para poder expresarnos, tenemos que tener un conjunto de reglas, ¿no? Y eso lo consideramos dentro de la notación de los conjuntos. Entonces, para representar los elementos de un conjunto, lo encerramos dentro de llaves, ¿no? Y a los conjuntos lo denominamos con letras mayúsculas. A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula. Y los elementos los representamos, si son letras, los representamos en minúsculas y separado por comas o punto y coma si consideran expresarlo de esta forma, ¿no? Ahora, por ejemplo, tenemos acá un ejemplo, el conjunto de letras del alfabeto, ¿no? Que va de A a la Z, ¿no? Llevamos conjunto L, mayúscula, es igual a entre llaves los elementos A, B, C y continúo hasta la Z. En la teoría de conjuntos no se acostumbra a repetir los elementos, ¿no? Entonces no podremos expresar un conjunto en el cual veamos elementos repetidos, ¿no? No podremos ver esto. Sería esto, solamente elementos únicos. Y la cantidad de elementos se llamaría cardinal de un conjunto, ¿no? Y se representa por n y n entre paréntesis el nombre del conjunto. En este caso estamos refiriendo a un conjunto llamado Q, ya la cantidad de elementos n de Q, o n de A, cantidad de elementos del conjunto A. ¿Cuánto sería? En este caso sería 5, ¿no? Que son las vocales, y en este caso vemos elementos repetidos, pero únicamente serían 3 elementos. La relación de pertenencia. Cuando queremos expresar que un elemento forma parte de un conjunto, utilizamos este símbolo, el símbolo que indica la pertenencia, ¿ya? Y si en caso no pertenece ese elemento a un determinado conjunto, pues sería el mismo símbolo, ¿no? Tachado. Considerar esto, que no es una E, más bien se representaría gráficamente como una C y una línea en el medio, ¿ya? Por ejemplo,
si tenemos este conjunto M es igual a estos elementos, 2, 4, 6, 8, 10, un subconjunto AB y el elemento 12, podemos decir que el elemento 2 pertenece al conjunto M, ¿sí? Y pertenece, acá lo vemos. Podemos decir 5 no pertenece al conjunto M. A ver, buscamos el 5, no hay el 4 y de ahí pasa el 6, no hay el 5. Entonces decimos no pertenece. Ahora, el subconjunto A, B pertenece a M, sí, pertenece. Como elemento pertenece al conjunto M, A, B. Pero decir que el elemento individual A pertenece al conjunto M sería falso, ¿no? Sería falso. Sería no pertenece. Determinación de conjuntos. Hay dos formas de determinar los conjuntos, serían por extensión y por comprensión. Por extensión tendríamos que indicar cada elemento de ese conjunto. Por ejemplo, el conjunto de los números pares mayores que 5 y menores que 20. Entonces, desarrollo mi conjunto A es igual entre llaves, indico los mayores de 5, no incluye al 5, sería 6 y son pares, ¿no? 6 paso al 8, al 10, al 12, al 14, al 16, al 18 y me dice menores que 20, no incluye el 20, entonces terminaría ahí. Estos serían los elementos. ¿Cuántos son? 3, 6, 7. 7 elementos. Su cardinal sería 7. El conjunto de números negativos impares mayores que 10. Conjunto de números negativos impares mayores que 10. Bien. Los mayores de 10 empezarían por menos 9. Y como son impares, paso de menos 9, menos 7, menos 5, menos 3, menos 1. Y ahí terminaría, ¿no? Porque de ahí vendrían ya los números positivos, ¿no? Entonces, esos serían los elementos. ¿Cuántos elementos son? 5. Entonces, B está compuesto por 5 elementos y cumplimos la expresión de estos elementos, que sería la notación por extensión. Ahora, por comprensión, es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza a todos los elementos del conjunto, ¿no? Por ejemplo, P está formado por los números dígitos, ¿no? Los números dígitos son los números que se representan por una sola cifra, ¿no? Entonces ahí podríamos tener a 10 números dígitos, ¿no? Que van del 0 al 9, ¿no? Como los que encontramos de repente en la calculadora o en el celular o en el teclado del laptop, ¿no? Son números dígitos. Otra forma de escribir podría ser así, ¿no? Tengo el conjunto P es igual, entre llaves, escribo, ¿no? X, que vendría a representar a los elementos, ¿no? Que tiene este conjunto. El slash, que significaría tal que, y vuelvo a indicar X. Los elementos son iguales a un dígito, ¿no? Entonces, esa sería la representación por comprensión de los elementos del conjunto P. A ver, tenemos acá otro ejemplo. Expresar por extensión y por comprensión el conjunto de días de la semana. A ver, veamos. Por extensión sería D es igual a lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Los tengo que expresar cada elemento. Y por comprensión sería el conjunto D es igual a X, tal que X es un día de la semana. Es igual a un día de la semana. Ya, otro ejemplo. Por comprensión, las vocales. ¿Cómo se expresarían las vocales? ¿No? Sería el conjunto B es igual a X, tal que X es igual a
una vocal, ¿verdad? Y por extensión tendría que indicar cada vocal. El conjunto B es igual a, entre llaves, indico A, B, perdón, A, E, I, O, U, ¿no? Las 5 vocales. Eso sería por extensión. Los diagramas de Venn. El filósofo inglés John Venn planteó una forma de graficar los conjuntos, ¿no? Para hacer más comprendible las propiedades que podemos obtener de estos, ¿no? Entonces, propuso, ¿no? Que se diagramen los conjuntos encerrándolos por una figura geométrica, ¿no? Generalmente utilizamos rectángulos, cuadrados y círculos, ¿no? Pero puede ser cualquier figura, ¿verdad? Ahora, conjuntos especiales. Tenemos acá, conjunto vacío. Es el conjunto que no tiene elementos, ¿no? También se llama conjunto nulo. Y se representa de esta forma. Su símbolo sería como un círculo atravesado por una línea, ¿ya? O poner en las llaves y dejar vacío los elementos que vendrían a estar dentro, ¿no? Entonces tendríamos el conjunto A es igual a nulo o vacío, de esta forma, o es igual a unas llaves. Y se lee A es el conjunto vacío o A es un conjunto nulo. Ejemplos. M formado por los números mayores que 9 y menores que 5. ¿Existirá algún elemento que sea mayor a 9? A ver, números mayores a 9, 10, 11, 12, ¿verdad? Y menores que 5, pues serían 4, 3, 2, 1. ¿Hay algún elemento común entre ambos? Pues no. Entonces, ese sería un conjunto que tiene elementos, o no tiene elementos, mejor dicho, y se llamaría un conjunto nulo o vacío. Bien, en el siguiente ejemplo vemos el conjunto P. P está formado por X, tal que X es igual a 1 sobre X, y esto es igual a 0, ¿no? Si operamos esto, lo que está dividiendo, o sea, la variable X la pasamos al otro lado, y el 0 lo ponemos, lo que está multiplicando, pasaría a dividir, ¿no? Entonces sería 1 sobre 0. Y si ustedes operan 1 sobre 0 en una calculadora, por decir, le sale indeterminado. Esa es una división que no se puede realizar. Por ejemplo, colocamos 1 entre 0. No se puede dividir entre 0 un número, por regla. Entonces, este conjunto P no tendría ningún elemento. Sería un conjunto nulo o vacío. Bien, seguimos. Conjunto unitario. Es el conjunto que tiene solamente un elemento. Por ejemplo, el conjunto F, que está formado por los siguientes elementos. X, tal que X es igual a 2X más 6, y esto es igual a 0. Si yo trato de resolver esto, pues diría, ¿no? ¿Qué número de los enteros multiplicado por 2 más 6 me da a 0? Entonces podría yo despejar, ¿no? Despejo X. Tendría el más 6, lo paso al otro lado con menos 6. El 2, que está multiplicando el X, paso a dividir al otro lado. Entonces sería menos 6 entre 2. ¿Cuánto sale? Menos 3. X sería menos 3. El único elemento de este conjunto F sería menos 3. Ahora, el conjunto G es igual a X, tal que X al cuadrado es igual a 4 y X es menor a 0. Bien, si trato de resolver esto, X al cuadrado me da un número que es 4, ¿no? Podría ser 2. 2 al cuadrado da 4. Pero también podría ser menos 2. Menos 2 al cuadrado da 4. Positivo. Pero me dice y, porque este es un símbolo símbolo lógico, ¿no?
¿no? Que significa la y que tiene que cumplir esa condición también. Dice x tiene que ser menor a 0. Menor a 0. Entonces tengo dos opciones. Puede ser, he tenido acá en esta ecuación, tengo dos opciones, ¿no? Puede ser el menos 2 o el 2, ¿no? Pero como me dice, también tiene que cumplir esto, que sea menor a 0, es decir, que no descarto el número 2 positivo, me quedo con el menos 2, ¿no? Entonces, el único elemento del conjunto G sería el menos 2. Un conjunto finito. Es aquel conjunto con limitado número de elementos. Por ejemplo, el conjunto E, tal que X, no, E tiene los elementos X, tal que X es un número impar positivo menor que 10. ¿No? Es un conjunto finito, tiene un fin. Impar positivo, terminaría en los positivos. Impares, por ejemplo, 10. Entonces los elementos serían 9, 7, 5, 3, 1. Y ahí terminaría. También tenemos el conjunto n formado por los elementos que se resuelven de la siguiente ecuación. X al cuadrado es igual a 4. Es esto, ¿verdad? Tenemos el menos 2 y el 2. Ahora, el conjunto finito, tenemos acá más ejemplos, ¿no? El conjunto R igual a X, tal que X es menor a 6, ¿no? Entonces, en los números naturales sería el 5, el 4, el 3, el 2, el 1. ¿Ya? El conjunto S está formado por los elementos X, tal que X es un número par, ¿no? También tenemos un conjunto infinito, ¿verdad? Porque acá consideramos, miren, que no nos dan un límite, ¿no? No nos dicen tampoco que son naturales, ¿no? Ni son positivos, nos dicen x menores a 6. Entonces, al considerar esto infinito, podría llegar a ser también aparte del 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1, el menos 2, ¿no? Y así hacia el infinito. Igual acá, el conjunto S está formado por X, tal que X es un número par, ¿no? Y los números pares podrían ser positivos y negativos y ampliarse en ambos sentidos y serían infinitos, un conjunto infinito también. El conjunto universal. El conjunto universal es aquel conjunto que contiene a todos los elementos de una situación particular. El elemento se representa por la letra U, ¿no? Podemos decir, por ejemplo, el conjunto universal formado por los números que son los números complejos, ¿no? ¿Recuerdan la definición de los números que habíamos hecho en la clase pasada? En la cual decíamos que los números complejos abarcarían a todos los conjuntos de números, ¿no? Los más básicos serían los números naturales, los enteros, los racionales, de ahí veníamos los irracionales y la suma de racionales con racionales daban los números reales. Y para tener el conjunto de los números complejos añadiríamos los números imaginarios, ¿no? Los números i, ¿ya? O en síntesis, no necesariamente van a ser todo el conjunto de números, ¿no? Sería también una definición, ¿no? Podría decir, ¿sabes qué? Tengo el conjunto A formado por los números del 1 al 10 y tengo los elementos del conjunto B formados por los números del 11 al 20, ¿no? El conjunto universal abarcaría ambos. Del 1 al 10 más del 11 al 20 serían el conjunto universal los números formados por los elementos del 1 al 20, ¿no? El conjunto global. Pero si consideramos de repente que hay elementos fuera de los conjuntos A y B, por ejemplo, los números 21, 22, 23, 24 y 25, pues estos estarían fuera de estos dos conjuntos, ¿no? Pero estarían dentro de mi conjunto universal. Entonces, el conjunto universal se define, ¿no? Puede ser variable, puede considerar un conjunto de números definidos, ¿no? Por la proposición
posición inicial de la pregunta, o pueden ser abarcar todo un conjunto de números, ¿no? Como los números complejos, reales o naturales. Relaciones entre conjuntos. Inclusión, ¿no? Si hablamos ya entre conjuntos y queremos compararlos, hablaremos de la relación de inclusión. Entonces, podemos decir que un conjunto A está incluido en otro conjunto, por ejemplo, el conjunto B, si y solo si todo elemento de A es también elemento de B, ¿no? La notación, A está incluido en B, A es un subconjunto de B, A está contenido en B, o A es parte de B, ¿no? Esas son las formas de leer. La representación gráfica en diagrama de B sería un conjunto B más grande y dentro de este estaría incluido el conjunto A. Todos los elementos, por tanto, del grupo del conjunto A forman parte del conjunto B. Propiedades. Todo conjunto está incluido en sí mismo, ¿no? A está contenido en A, ¿no? Esta es una propiedad básica. El conjunto vacío se considera incluido en cualquier conjunto, ¿no? Cuando veamos la parte de potencia de conjuntos, vamos a dividir un conjunto en todos sus elementos, ¿no? Y implícitamente se dice, ¿no?, que el nulo está en todos los conjuntos. Entonces, el conjunto vacío está incluido en el conjunto A y en todos los conjuntos. A está incluido, propiedad 3, A está incluido en B, equivale a decir que B incluye a A, ¿no? Y esto se grafica con el símbolo, pero de forma invertida. Cuarta propiedad, si A no está incluido en B o A no es su conjunto de B, significa que por lo menos un elemento de A no pertenece a B, es decir, no tiene elementos en común, ¿verdad? A no está incluido en B. Simbólicamente se grafica esto, ¿no? A está incluido en B, si y solo si. Este símbolo de A al revés se lee como todo elemento X perteneciente a A pertenece, ¿no?, también a B, ¿no? Entonces tiene que existir esta condición, ¿no?, que todos los elementos del conjunto A, todos los elementos que pertenezcan a A, también, sí, deben pertenecer también a B, ¿ya? Ahora, conjuntos comparables. Un conjunto A es comparable con otro conjunto B si entre dichos conjuntos existe una relación de inclusión. Entonces, diremos, A es comparable a B si y solo si A está incluido en B, y este es un símbolo lógico que significa O, ¿no? O. B está incluido en A, ¿no? Entonces tiene que cumplirse una de las dos, ¿no? O bien la primera, A está incluido en B, o B está incluido en A, ¿no? Para poder decir que son comparables. Por ejemplo, tenemos el conjunto A con los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, y otro conjunto B que tiene los elementos 2 y 4. ¿Se darán cuenta? 2 y 4 también aparecen acá. Entonces, graficamos. Tenemos el conjunto A, ¿no?, el mayor, y el conjunto B dentro de este, ¿no? Entonces, se ve que B está incluido en A, por lo tanto, A y B son comparables. ¿Ya? Cumple a ver, A está incluido en B. No, esto no cumple. Pero B está incluido en A. Sí, eso sí cumple. Todos los elementos de B aparecen como elementos de A.
Entonces cumple la siguiente. No cumple la primera, pero sí cumple la segunda, entonces podemos decir que son comparables, A y B. Igualdad de conjuntos. Dos conjuntos son iguales si tienen los mismos elementos. Por ejemplo, el conjunto A es igual a X, tal que X al cuadrado es igual a 9, ¿no? Y el conjunto B está formado, bueno, acá saquemos. Por ejemplo, acá, ¿qué elementos tendría? Por extensión, ¿no? Por extensión, ¿qué elementos tendría el conjunto A? Si estamos elevando al cuadrado y tiene que salir 9, tendrá que ser 3 positivo o 3 negativo, ¿no? Porque menos 3 al cuadrado sale igual 9 positivo. Entonces tendría dos elementos, menos 3 y 3. Ahora veamos el conjunto B. B es igual a X tal que X menos 3 por X más 3 da igual a 0. Entonces, para que salga 0 como resultado, uno de los dos elementos de la multiplicación que vemos acá, que están entre paréntesis, debe resultar 0. Entonces, para que X menos 3 salga 0, pues ese tendría que ser 3 positivo, ¿no? El otro caso, entonces acá no importa qué número sea, entonces va a dar como resultado 0, ¿verdad? Ahora, veamos este lado. Para que sea 0, tiene que ser este lado 0 también. Entonces podría ser el menos 3, ¿no? Menos 3 más 3 da 0. 0 por cualquier otro número daría 0. Entonces tenemos igual dos elementos en el conjunto B, menos 3 y más 3, igual que acá. Resolviendo la ecuación de cada conjunto, se obtiene que en ambos casos x es igual a 3 o a menos 3, es decir, los elementos de A están acá y los elementos de B están acá. Por lo tanto, A es igual a B, ¿no? Simbólicamente, A es igual a B si y solo si A está incluido en B y, acá hay este es el símbolo lógico de la y B está incluido en A. O sea, tienen que cumplirse ambas para poder decir que es una igualdad, a diferencia de el anterior, ¿no? Que eran comparables, ¿no? Que cumplía uno de los dos. Conjuntos disjuntos. Dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen elementos comunes, ¿no? La representación gráfica sería así, dos conjuntos separados, no hay ningún elemento en común, ¿no? Fácilmente ahí podemos verlo, ¿no? Son conjuntos disjuntos, no hay ningún elemento en común. Ahora, tengo acá otro ejemplo, ¿no? Podemos colocarlo, ¿ya? Bien. Acá tenemos también dos conjuntos, conjunto I y conjunto P, ¿ya? Ubicamos los elementos de I y ubicamos los elementos de P. Por más que lo dibujemos con una intersección, en la intersección no hay ningún elemento en común, ¿no? Entonces podemos decir, el conjunto I y el conjunto P son disjuntos, ¿no? Porque en la intersección es nulo o vacío, ¿ya? Esa es otra gráfica. Conjunto de conjuntos. Es un conjunto cuyos elementos son conjuntos, ¿no? Esto es lo que habíamos mencionado en una de las primeras diapositivas. Acá tenemos un conjunto F que tiene los siguientes elementos. Tiene como primer elemento el conjunto A, o sea, un subconjunto formado por un solo elemento, la, ¿no? ¿Por qué lo llamamos subconjunto? Por la notación. Vemos las llaves. Si vemos llaves, significa que esto es un conjunto, ¿no? Y como está dentro de otro conjunto, dentro de otras llaves, entonces se pasaría a llamar subconjunto, ¿no? El primer elemento es un subconjunto A, el siguiente es un subconjunto B, ¿no? Con un solo elemento. El siguiente elemento, el tercer elemento es A, B. Es un subconjunto con dos elementos. Y el tercero es un subconjunto con tres elementos, A, B y C.
¿ya? Observa que los elementos del conjunto F también son conjuntos, ¿no? Bueno, el conjunto A, el subconjunto A es un elemento del conjunto F. Entonces, el subconjunto A pertenece a F, ¿ya? Como elemento. Entonces, utilizamos el símbolo de pertenencia, ¿no? ¿Es correcto decir que B está incluido en F? Pues no, ¿no? Esto es para hablar de conjuntos, ¿no? Cuando comparamos conjuntos. Ahorita esta representación de B está como subconjunto, entonces no podríamos utilizarlo, ¿no? Y es más, está como subconjunto, es decir, es un elemento y no podemos utilizar esta simbología, ¿ya? La inclusión no podemos utilizarla, tenemos que utilizar el símbolo de pertenencia. Dice, porque B, ¿no? El subconjunto B es un elemento del conjunto F. Lo correcto es decir, el subconjunto F pertenece a el conjunto F, ¿no? Bien, conjunto potencia. Para operar, ¿no? Y obtener la potencia de un conjunto, ¿no? Vamos a ver cómo formar subconjuntos, ¿no? Formar todos los subconjuntos posibles a partir de los elementos de un conjunto, ¿no? ¿Cómo graficamos esta representación de potencia de un conjunto? Por la letra P mayúscula y entre paréntesis colocamos el nombre del conjunto, en este caso A, o P-O-T y entre paréntesis el nombre del conjunto que vamos a operar, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, sea el conjunto A formado por 3 elementos, ¿ya? Y me piden sacar los subconjuntos que tiene a partir de estos elementos, ¿no? Entonces, ¿cuántos subconjuntos puedo hacer a partir de esos 3 elementos? ¿Cuántas combinaciones puedo realizar? ¿Ya? Entonces, la primera combinación que puedo realizar sería formar subconjuntos de un solo elemento. Entonces, empezamos. El primer subconjunto sería M, ¿no? Con el primer elemento. Ahora con el segundo, subconjunto N. Tercer subconjunto con el tercer elemento P. Entonces, terminé los subconjuntos de un solo elemento. Ahora, la siguiente combinación sería con 2 elementos. ¿Cuántas combinaciones puedo sacar? M y N, ¿ya? El siguiente subconjunto sería M y P, ¿ya? Y el tercero sería N y P, ¿no? Ya tengo acá, ya no es posible otra combinación con 2 elementos que sean diferentes a lo que estoy colocando acá. Sería también 3 subconjuntos de 2 elementos. Ahora, tendría que ir a por 3, ¿verdad? Pero este tiene 3 elementos, así que sería como repetir el mismo conjunto de elementos, ¿no? El mismo conjunto. Por eso, en una propiedad anterior se mencionaba, ¿no? Que A está incluido en A, ¿no? Vemos acá, ¿no? Un subconjunto que saco del conjunto A sería el mismo conjunto, ¿no? Los mismos elementos. Y implícitamente también decíamos que el conjunto nulo está dentro de todos los conjuntos, ¿no? Y esto se ve cuando operamos para sacar los subconjuntos, ¿no? Y entonces, notamos, ¿no? Hacemos la siguiente anotación, que si yo saco todos los subconjuntos de un conjunto, en este caso el conjunto A, esta operación de mostrarlos se llamaría sacar la potencia de un conjunto, ¿no? Entonces, la potencia de un conjunto está representada por todos los subconjuntos que puedo sacar de los elementos que tiene este conjunto, iniciando por subconjuntos de un solo elemento, después por los subconjuntos de 2 elementos y ahí continúo con los de 3. Pero llegué al límite porque son 3 elementos nada más e incluyo siempre el conjunto vacío, nulo vacío. Entonces, ¿cuántos elementos tiene el conjunto potencia de A? Entonces, para calcular esto, yo tendría que decir, ¿cuántos elementos tiene A? Tiene 3. Entonces, la potencia
¿no? La potencia del conjunto A tiene 8 elementos, ¿no? ¿Cómo he calculado esto? Sería 2 a la n, ¿no? Donde n sería el conjunto de elementos que tiene el conjunto en estudio, el conjunto A, ¿no? Tiene 3 elementos. ¿Cuántos elementos va a tener el conjunto potencia? 2 a la n. 2 a la 3 por 3 elementos. Entonces sería 2 por 2 por 2 sale 8. Otro ejemplo. Dado el conjunto B, ¿ya? B es igual a X, tal que X es un número par y está entre 5 y 15, ¿no? Mayor que 5, menor que 15. Determinar la cardinalidad del conjunto potencia de B. Cardinalidad significa cuántos elementos, ¿no?, va a tener el conjunto potencia del conjunto B. Entonces, la respuesta sería, si me está diciendo que X, los elementos están entre 5 y 15 y son pares, entonces el conjunto B está formado por los elementos 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Cuántos elementos veo acá? Son 1, 2, 3, 4 y 5. 5 elementos. Entonces, si yo quiero saber la cardinalidad, ¿cuántos elementos va a tener el conjunto potencia de B? Sería 2 elevado a la 5. Esto me da 32. Bien, esa sería la respuesta. ¿Ya? Una fórmula rápida de calcular cuántos elementos tendrá. Conjuntos numéricos. Vemos acá que la representación de los números que hemos visto en la primera semana de clases, también lo puedo representar, ¿no? Entonces tenemos los números naturales, representados por la letra n. N va a tener los conjuntos enteros positivos sin incluir el 0, ¿no? Que van 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, ¿ya? El conjunto de los enteros z está conformado por los números positivos, ¿no? Los números naturales positivos y los números enteros negativos, ¿no? Enteros positivos y enteros negativos teniendo como límite central al 0, elemento central al 0. Entonces, se amplifica hacia el infinito en los positivos y hacia el infinito en los negativos. Esos serían los conjuntos de los números enteros, z. Los números racionales se simbolizan con la letra Q. Entonces, en los números racionales entrarían los números enteros, ¿no?, como fracción, ¿no? Las combinaciones de los números enteros como fracción. Por ejemplo, ¿ya? Y los números enteros empiezan con z, empiezan con 0 en el medio, ¿ya? Y podemos decir menos 2. Menos 2 podría ser la fracción de menos 4, ¿no?, sobre 2, ¿no? Menos 4 sobre 2, si opero, me sale menos 2, ¿no? Menos 1. Menos 1 podría ser menos 1 sobre 1, ¿no? O también podría ser menos 2 sobre 2, ¿no? Me sale como resultado menos 1. Y puedo incluir también a otras fracciones, ¿no? Si no tiene un resultado entero, lo voy a representar como fracción, ¿no? Entonces ponemos menos un medio, ¿ya? El 0. O en los números positivos sería un quinto, ¿no? Un medio, 1, 4 tercios, 2, etc. Hacia el infinito en los negativos y hacia el infinito en los positivos. Esos serían los números racionales, ¿ya? Sería el resultado de una fracción si es que sale un número entero, o si no sale un número entero lo represento como fracción, ¿ya? Fracción de números enteros. Ahora, los números irracionales. Los números irracionales serían el conjunto I, que está formado por todos los números que tienen decimales al infinito, ¿no? Si operamos, por ejemplo, la raíz de 2, nos sale un número que tiene decimales al infinito, ¿no? Pi.
¿no? Se considera también que tiene decimales en infinito, ¿ya? Sean positivos o sean negativos, los números irracionales, ¿ya? Ahora, el conjunto de los números reales, representado por la letra R, ¿ya? Sería la unión, ¿no? La unión del conjunto Q y el conjunto I, ¿ya? Serían los números reales. Finalmente, los números complejos, ¿no? Estarían conformados por, eh, vemos, por ejemplo, en los números reales, que operaciones de raíz negativa de un número no se pueden resolver con los números reales, pero con los números complejos sí, ¿no? ¿Con qué? Con la invención de una variable i, un indeterminado, ¿no? Entonces, los números complejos tienen la posibilidad de resolver ciertas operaciones, ¿no? Con la inclusión de variables de tipo indeterminado, ¿no? Entonces, sería un conjunto formado por los números reales más los indeterminados, ¿no? Eso daría a los números complejos, ¿no? Una gráfica de estos conjuntos sería la siguiente, ¿no? Tenemos el conjunto de los números naturales está incluido en Z, el conjunto Z está incluido dentro del conjunto Q de los racionales, el conjunto I no tiene elementos en común, ¿no? Con el conjunto Q, ¿no? Los racionales y los irracionales son conjuntos disjuntos, ¿ya? Y el conjunto de los números reales incluye, ¿no? O incluye a ambos conjuntos, los racionales y los irracionales. Y el conjunto universal podría considerarse como los números complejos. Conjunto de números. Ejemplos. Expresar por extensión los siguientes números. Por ejemplo, vamos a resolver, ¿no? El conjunto, en la letra A nos dice el conjunto P, ¿ya? Los elementos X pertenecen a los números naturales, tal que X al cuadrado menos 9 da igual a 0, ¿no? Si yo resuelvo esta ecuación, podría pasar el menos 9 al otro lado, sería más 9. ¿Qué números elevado a la potencia dan 9? Pues 3, ¿no? Porque, bueno, sería menos 3 y 3, pero nos están diciendo que X, los elementos pertenecen al conjunto de los números naturales, ¿no? Que son solos positivos. Entonces, solamente me dejaría que el conjunto P tiene un solo elemento. Ahora, el conjunto Q, ¿no? Formado por, indica acá, los elementos de X pertenecientes a los números enteros, ¿no? Enteros, o sea, positivos y negativos, incluido el 0, tal que X al cuadrado menos 9 es igual a 0, ¿no? Si operamos esto, pasamos el menos 9 al otro lado de la igualdad, sería X al cuadrado es igual a 9. ¿Cuántos elementos tendría este conjunto si operamos? Sería menos 3 y 3, ¿no? Ahora sí podría decir que son dos elementos porque pertenecen al conjunto de los números enteros, ¿no? Me permite. Ahora tenemos el conjunto F. El conjunto F pertenece a los números reales, ¿ya? Tal que X al cuadrado más 9 es igual a 0. A ver, ponemos más 9, lo pasamos al otro lado, sería menos 9, ¿ya? Ahora, ¿qué número yo tendría que elevar a la potencia para que me saque menos 9? No habría, ¿no? Porque el menos con menos, ¿no? Al operar menos con menos, cualquier número, menos por menos, me da más, ¿no? Y más con más me da un número positivo también. Así que no podría resolverlo, ¿no? Entonces sería un conjunto nulo o vacío. El siguiente ejemplo nos habla del conjunto T. T, donde los elementos pertenecen a los números racionales,
tal que nos dice, y operemos acá, miren, 3x menos 4. Todo esto multiplicado por x menos la raíz de 2 es igual a 0, ¿no? Entonces, para que salga 0 acá, uno de los dos resultados que están en paréntesis tiene que salir 0, ¿no? A ver, operemos por acá. 3x menos 4 da igual a 0. Tendría que salir 0. Entonces, 3x es igual a 4, ¿no? Si operamos. Porque hemos pasado el menos al otro lado. Entonces sería x es igual a 4 sobre 3, ¿no? 4 tercios, ¿ya? Bien, tenemos a 4 tercios acá como un elemento. Y tendríamos acá, entonces con eso saldría 0, este lado. Ahora, la otra posibilidad sería que x, ¿ya? Menos la raíz cuadrada de 2 tendría que ser raíz cuadrada de 2 acá también, ¿verdad? Entonces tendríamos dos elementos, ¿ya? Pero como estamos en los números, racionales, solamente podemos incluir a la fracción, ¿verdad? Bien, el siguiente conjunto nos indica B es igual a X, que los elementos pertenecen a los conjuntos de números irracionales. Entonces nos da una ecuación también acá, ¿ya? 3x menos 4 por x menos raíz de 2 es igual a 0. Entonces, para que salga como resultado, igual, uno de los elementos de esta multiplicación pues tiene que salir 0. ¿Ya? Acá, si operamos sería 4 tercios, hemos dicho. Y acá tendría que ser raíz de 2. Pero como son de los irracionales, el conjunto que sale sería raíz de 2, ¿no? Porque los números irracionales están formados por los números que tienen decimales al infinito. Unión de conjuntos. El conjunto A unión B se representa por este símbolo, la U, ¿no? A unión B. Este conjunto es formado por todos los elementos que pertenecen a A y a B, o a ambos conjuntos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos el conjunto A formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y el conjunto B formado por 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Ya? Si queremos representarlo gráficamente, tendríamos así esos conjuntos y vemos que existen elementos en común, ¿no? Entonces, estos conjuntos realmente estarían intersectados y los elementos de la intersección, los elementos comunes serían el 7, el 6 y el 5, ¿ya? Si queremos representar A unión B, tendríamos que tomar todos los elementos de A y de B, ¿no? Sin repetirlos, obviamente. Entonces, el conjunto formado por A unión B sería los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos los elementos que vemos acá en este gráfico. Bien, y por comprensión, A unión B se representaría de la siguiente forma, ¿no? X, tal que X pertenece a A, y acá el símbolo lógico de la O, los elementos también pertenecen a B, ¿no? Entonces, o pertenecen los elementos a A o pertenecen los elementos a B, ¿no? Existen elementos pertenecientes a ambos. Representación gráfica de la unión de conjuntos. A y B son no comparables si, bueno, lo graficamos así, ya A unión B, ¿no? En conjuntos, cuando no son comparables. Tendría que tomar en cuenta todos, ¿no? Y ahora, si los conjuntos A y B son comparables, entonces tienen elementos en común, entonces la A unión B sería igual a mencionar los elementos del conjunto que contiene todo, ¿no?
en este caso el conjunto A, ¿no? Conjunto A, si yo menciono todos los elementos del conjunto A, ya estaría mencionando los elementos del conjunto B. A y B son conjuntos disjuntos. Ahora, si fueran conjuntos disjuntos, A unión B sería nombrar todos los elementos de A y todos los elementos de B en un mismo conjunto A unión B, ¿ya? Si son conjuntos disjuntos. Propiedades de la unión de conjuntos. Y ahora tenemos, si decimos A unión con el mismo conjunto, A unión A es igual a el mismo conjunto. A unión B es igual a decirlo de la otra forma, B unión A. Otra propiedad es A unión con el conjunto nulo es igual al mismo conjunto, ¿no? Porque el nulo no tiene ningún elemento. Y A unión con el conjunto universo es igual al conjunto universo, ya que el conjunto universo es un conjunto más grande que contendría a todos los demás conjuntos. La quinta propiedad dice que A unión B, ¿no? Esta unión de A y B, y si lo uno al conjunto C, sería igual a operar de forma diferente, en el cual colocaría el conjunto A unión y la operación de A unión C, ¿no? O sea, sería lo mismo, ¿no? Si lo agrupo, las uniones de forma distinta, por ejemplo, en tres conjuntos, el resultado sería el mismo. Si A unión B es igual a nulo vacío, esto va a suceder si A es nulo vacío y B es nulo y vacío, ¿no? Entonces, A unión B es vacío, entonces quiere decir que ambos conjuntos están vacíos. Es una relación de I. Las dos condiciones se tienen que cumplir. Intersección de conjuntos. El conjunto A, intersección B, se representa como A y el símbolo de una U invertida, A intersección B. Este conjunto está formado por los elementos que pertenecen a A y pertenecen a B, o sea, por los elementos comunes entre ellos, ¿no? Tengo el conjunto A con los números del 1 al 7 y tengo el conjunto B con los números del 5 al 9. ¿Hay elementos en común? Sí. A simple vista veo que el 5, el 6 y el 7 están en ambos conjuntos. Si lo grafico, lo tendría así y crearía una intersección. Entonces la A intersección B hay tres elementos, ¿no? El 5, el 6 y el 7. Eso sería por extensión y por comprensión sería A intersección B es igual a X, tal que X pertenece a A y X pertenece a B al mismo tiempo. Representación gráfica de la intersección de conjuntos. Si A y B no son comparables, la gráfica podría ser así y la intersección sería A intersección B, ¿no? Lo que tienen los elementos que están acá en la intersección. Si no son comparables, si no son comparables está acá, ¿no? A intersección B. Ahora, si A y B son comparables, o sea, uno contiene al otro, la intersección estaría formada por los elementos del conjunto más pequeño, ¿no? Conjunto, en este caso, A intersección B es igual a el conjunto B, ¿no? Porque va a ser el conjunto que tenga elementos en común, ¿no? Con el contenedor. A y B son conjuntos disjuntos, ¿ya? La representación A y B no tienen elementos en común, entonces diríamos que la intersección sería nulo o vacío, ¿ya? Acá está, nulo o vacío. Propiedades de la intersección de conjuntos. Primera propiedad, A intersección A es igual a la misma cantidad de elementos del conjunto A, ¿no? A intersección B es igual a decir B intersección A, ¿ya? No importa el orden ahí de los conjuntos. A intersección con los nulos es igual a nulo o vacío, ¿no? Ahora sí, el conjunto nulo o vacío se comportaría como un cero, ¿no?
y la intersección sería como una multiplicación. Entonces toda intersección con el conjunto nulo va a ser siempre nulo vacío. La intersección de A, intersección con el conjunto universo, sería igual al conjunto A, ¿no? Igual como el ejemplo anterior, que era de los conjuntos comparables, ¿no? Acá está, ¿no? Entonces, la intersección de cualquier conjunto con el conjunto universo sería como resultado el mismo conjunto. A intersección B, ¿no? Operados acá, y después opero como la intersección con C es igual a decir A intersección, la intersección de B con C, ¿no? Igual el orden, ¿no? El orden en el cual agrupo las intersecciones de los conjuntos me darían el mismo resultado. Otra propiedad, si yo hago la unión de A unión la intersección de B con C, esto sería igual a decir A unión B intersectado por la unión de A con C, ¿no? Esta es una propiedad muy útil para resolver los ejercicios que también vamos a plantear. ¿Ya? Y esto también sería una derivación de esta propiedad, ¿no? Que si yo intersecto, ya hago una intersección del conjunto A con el conjunto B unión C, sería igual a decir a intersección B unido a la intersección de A con C, ¿no? En este ejemplo, ¿ya? Vamos a resolver esto, ¿ya? Utilizando estos elementos que vemos en esta gráfica de B, ¿ya? Para esta propiedad, ¿ya? Decimos, ¿cuál es la intersección? Vamos a... ya. Ya. Los elementos de A, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos de A? 1, 2 y 4, ¿no? 1, 2 y 4. 1, 2, 3 y 4, perdón. 1, 2, 3 y 4. Ahora, la intersección de B y C. B y C, intersección entre ambos conjuntos sería 3 y 6. ¿Ya? 3 y 6. Ahora, yo grafico esto, ¿no? Entonces tenemos los elementos de A. Voy a poner acá 1, 2, 3, 4. Y me dice B intersección C. B intersección C sería 3 y 6. ¿Ya? ¿Coloco el 3? No sería necesario colocar el 3 porque ya lo he colocado. Acá está. Y incluyo solamente el otro elemento, el 6. ¿Ya? Ahí está. Esto es el resultado de esta operación con conjuntos, ¿no? Ahora, vamos a hacer esto. A unión B. A unión B sería igual a nombrar a todos los elementos que vemos en A con B. ¿Cuáles serían? 1, 2, 3, 4, ¿no? Todos los elementos de A. Unión B. En B vemos el 2, el 3, pero como ya lo hemos escrito acá, 2 y 3, ya no lo vuelvo a escribir. Sigo con los elementos que no se repiten, sería 5, 6, ¿no? Esto sería A unión B, todos los elementos de A y B, ¿ya? Sin repetir. Intersectado con A unión C, todos los elementos de A y los elementos de C. Sería los elementos de A, ya los conozco, 1, 2, 3. Vamos a ampliar esto. 4, el conjunto C. Sería 6, 7, ¿no? Porque el 4 y el 3 ya lo tengo acá escrito, ¿no? Entonces, A unión C, los elementos de A unión C sería 1, 2, 3, 4, 6 y 7.
Ahora, ¿cuál sería la intersección de estos dos conjuntos, subconjuntos? ¿Ya? La intersección sería 1, 2, veo en ambos lados, 1 y 2, veo también el 3, veo el 4, ¿no? Acá veo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. El 5 está, no está en el otro subconjunto. El 6 está, sí. Entonces, justamente me sale acá, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 6, ¿no? Esos son los elementos de intersección. O sea, si cumple, miren. Ahora, vamos a ver la siguiente propiedad y vamos a operar acá, ¿no? Los elementos de A, ¿cuáles son? 1, 2, a ver otra vez, 1, 2, 3, 4, ¿ya? Intersectado, ¿ya? Ah, ya, todavía no lo coloco. Listo. Los elementos del conjunto A, 1, 2, 3 y 4. Pero lo que me están pidiendo es la intersección, ¿no? De B unión C. B unión C. Serían todos estos elementos de esos dos conjuntos, B y C. Pero quiere con la intersección con el conjunto A. Ah, bien. Entonces, si digo intersección de A con B y C, serían los elementos 2, 3 y 4, ¿verdad? Gráficamente se observa muy rápido, ¿no? 2, 3 y 4. Bien, ahí está la operación de elementos que sale de esto. Ahora, ¿cuál sería A intersección B? Muy fácil. A rojo, B azul, la intersección 2 y 3. Acá, 2,3. Y acá vemos una unión, ¿no? Acá es unión. ¿Ya? Unión A intersección C. A y C. ¿Cuál es la intersección? Lo que está de naranja. El 4 y el 3. En orden sería 3,4. ¿Ya? Ahora, vemos que la igualdad sí se cumple, ¿no? Porque tenemos de un lado 2 y 3, unión 3 y 4, pero si yo los opero, ¿no? Sin repetir elementos, sería 2, 3 y 4. Sí cumple también, ¿verdad? Entonces, hemos comprobado, ¿no? Que estas dos últimas propiedades se cumplen, ¿no? Ya está. Siguiente sería diferencia de conjuntos, ¿no? Conjunto A menos el conjunto B estaría representado por A menos B, y esto daría como elementos los elementos pertenecientes al conjunto A, pero descontando los elementos que pertenecen al conjunto B, ¿no? Por ejemplo, por extensión sería, el conjunto A tiene los números del 1 al 7 y el conjunto B tiene los números del 5 al 9. ¿Hay elementos en común? Sí, el 5, el 6 y el 7. Pero como pertenecen al B, no los debería incluir. Entonces me quedaría solamente con estos 4 elementos, del 1 al 4. Entonces ahí tenemos gráficamente diagramas de B. Conjunto A y B, ¿tiene elementos en común? Sí. Perdón, A menos B entonces estaría representado por los elementos que están sombreados ahorita de amarillo. 1, 2, 3 y 4. Por extensión, entonces tendríamos A menos B es igual a 1, 2, 3 y 4. Por comprensión, A menos B es igual a X, tal que X pertenecen estos elementos al conjunto A y X no pertenece a B. A ver, una pregunta. ¿A menos B es igual a B menos A? Si cambiamos esto por variables, por números, diría, ¿no? A es 5 y B es 3. Por poner un ejemplo. 5 menos 3 es 2, ¿no? Pero 2 menos 5 es menos 3.
Son diferentes, ¿verdad? Uno es positivo, otro es negativo. Bien, al operar también conjuntos no es lo mismo. A menos B con B menos A. Por ejemplo, el conjunto B menos A que se representa como B menos A serían los mismos que hemos mencionado, pero en este caso operamos de forma distinta. B menos A. B menos A serían los elementos de B descontando los elementos de A. ¿Cuáles serían? El 8 y el 9, lo que está sombreado de amarillo. Entonces, el resultado por extensión sería 8,9. Por comprensión, X, tal que X pertenece a B y X no pertenecen a A. ¿Ya? El resultado es diferente. Representación gráfica de las diferencias de conjuntos. A y B son no comparables, es decir, no tienen elementos, no se contienen. Como no se contienen, entonces la representación sería A menos B, sería de solamente los conjuntos que están en A menos los conjuntos que están en B. Ahora, si los conjuntos son comparables, o sea, se contienen A menos B, el resultado sería mencionar solamente los elementos de A descontando los elementos de B. Y si fueran conjuntos disjuntos, A menos B sería igual al primer conjunto A, ¿verdad? A menos B es igual a A, ya que no tienen elementos en común. Diferencia simétrica. El conjunto A, diferencia simétrica de B, que se representa por este símbolo, ¿no? El triángulo simboliza la diferencia simétrica. Es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a menos B o a B menos A. ¿Ya? Entonces, tenemos, por ejemplo, el conjunto A del 1 al 7, el conjunto B del 5 al 9. Si lo representamos, hay una intersección ahí de elementos, 3 elementos, pero la diferencia simétrica serían los elementos que no están en la intersección, los elementos no comunes, ¿no? Por eso decimos, sería representado por A menos B, ¿no? Los elementos de A menos B serían 1, 2, 3 y 4, y los elementos formados por B menos A, 8 y 9. No incluye la intersección, ¿no? Ahí está, la operación de A menos B, acá está, unión B menos A, 8 y 9. Por comprensión sería, la diferencia simétrica serían los elementos tal que X pertenece a A menos B, acá sería O, X pertenece a B menos A, ¿ya? También es correcto afirmar que la diferencia simétrica es igual a A menos B unión B menos A. ¿Está bien? Eso es muy comprendible si lo graficamos. Ahí está. Esta sería la región de A menos B y esta sería la región de B menos A, ¿no? Esa es la diferencia simétrica. Y también podríamos decir que la diferencia simétrica es igual a A unión B menos la intersección, ¿verdad? La unión sería todo menos la intersección, que sería lo que está acá en el medio, nos daría el mismo resultado, la diferencia. Bien, complemento de un conjunto. Dado el conjunto universal, ¿no? Que abarca todo lo que proponemos, ¿no? El complemento de un conjunto, por ejemplo, el conjunto A, vendrían a ser por los elementos que no pertenecen al conjunto A. La notación se hace con el nombre del conjunto y un apóstrofe, ¿no? O el nombre del conjunto y una C como superíndice, ¿ya? El más usado es el primero. Simbólicamente, por notación, sería el complemento del conjunto A es igual a X, tal que X pertenecen al conjunto universal y los elementos no pertenecen al conjunto A, ¿no? De otra forma sería el complemento de A es igual al conjunto universal menos el A. Por ejemplo,
Si el conjunto universal está formado por los números del 1 al 9 y el conjunto A está formado por los números 1, 3, 5, 7 y 9, el complemento serían los elementos que no están en el conjunto A. Por ejemplo, ¿qué faltaría acá? El 2, el 4, el 6, el 8, ¿no? Sería igual a decir el conjunto U menos el conjunto A, ¿verdad? Ahí está, gráficamente tenemos al conjunto universal y al conjunto A. Ahora, restamos el conjunto universal menos el A y los elementos del complemento del A serían 2, 4, 6 y 8, como hemos mencionado, y que están sombreados de verde. Algunas propiedades del complemento serían: el complemento de un complemento es igual al mismo conjunto. La unión del conjunto A con su complemento es igual al conjunto universal, ¿no? Porque estaríamos abarcando todos los elementos. Una tercera propiedad sería que la intersección entre un conjunto A y su complemento es igual a nulo o vacío. No habría elementos en común. El complemento de un conjunto universal es igual a nulo o vacío, ¿ya? Y el complemento de un conjunto nulo o vacío sería el conjunto universal.